Muy pero muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva temporada, la sexta temporada de La Letra Chica. Nuevo formato, nuevo día, nuevo horario. Buenas noches, Jorge Temponi, ¿cómo andás? ¿Y cómo voy a estar? Es inconmensurable el placer de compartir esto contigo, con todos los compañeros y con la gente que a lo largo del verano se ocupaba por la calle y en los espacios públicos de reclamar el retorno, de preguntar cuándo volvíamos y de decirles, por lo menos a un puñado de gente, para un puñado de gente somos importantes, gracias por eso. Los Aquí extrañábamos, estamos. gracias. Sí. Con el estilo de siempre, sumando voces, miradas, tratando de analizar, ir un poquito más allá y hablando de eso empezaremos con el tema Conexión Ganadera, sumando información y análisis con las visiones de Eduardo Preve y Gabriel de la Costa. También estamos en la previa de un nuevo Día Internacional de la Mujer, se viene un nuevo 8M, vamos a estar hablando sobre los avances y los debes en materia de políticas de género en nuestro país. Esto lo vamos a hacer de la mano de Soledad González. Nos metemos ya en Conexión Ganadera. Sí, justamente, el marketing más creativo aplicado a un producto de alto valor agregado surgido de la producción uruguaya más tradicional, la ganadería, encarada por una empresa que viene siendo innovadora desde su nacimiento mismo, en 1999, que desde entonces no para de crecer y que hace 2 años se lanzó a competir con su marca propia en los mercados más exigentes del mundo. Esa empresa se llama Conexión Ganadera. Si acá viniera Rusia, invadiera Uruguay y mueren todas las vacas, los inversores pierden todo. Pasa que en la práctica, Emiliano Cotelo, por ejemplo, invierte en una vaca preñada, esa vaca preñada tiene un ternero, o sea que en la práctica Emiliano Cotelo tiene una vaca y un ternero que es mucho más que lo que él puso inicialmente. Lo único que tenía claro era que quería ser un revoltoso, quería armar lío, quería que mi pasaje por la vida se notara de alguna manera. Podría haber sido Al Capone o podría haber sido quien soy. Y ya les recordamos que pueden comunicarse con nosotros siempre por escrito a través de nuestro WhatsApp para que vayamos compartiendo mensajes en pantalla. Sigue siendo el mismo de siempre, 092-374-089 y estamos, como allí se aprecia, en las redes sociales. Somos La Letra Chica, pero eso ya lo sabían. Bueno, vamos a meternos en tema. Entonces, la caída de Conexión Ganadera derivó en la presentación en Fiscalía de más de 52 denuncias. Estas denuncias agrupan a miles de damnificados que habían invertido su dinero, supuestamente, suponían ellos, en ganado. Se estima que había más de 4.000 inversores y que la deuda esta alcanzaría cerca de los 400 millones de dólares. Según el fiscal de lavado de activos, Enrique Rodríguez, que está abocado a la causa, esto recién arranca. Los delitos que se denuncian son variados, entre ellos estafa, apropiación indebida, lavado de activos, insolvencia fraudulenta y asociación para delinquir. Desde el inicio, esta denominada megacausa, por la cantidad de gente y dinero que agrupa, la megacausa de Conexión Ganadera, estuvo enmarcada en el delito de estafa y en el concepto de estafa, e incluso algunas denuncias hablan del esquema Ponzi, esta típica estafa piramidal. Bueno, y para hablar sobre este tema recibimos en esta noche al periodista Eduardo Preve y también al politólogo, investigador y docente Gabriel de la Costa. Buenas noches a ambos, ¿cómo están? Gracias por venir. Ahora, gracias. Buenas noches. Lástima que no tenemos acá Al Capone, ¿no? Que lo veía en el tape ahí Carrasco que se comparaba con Al Capone hace un par de años, ¿eh? Sueños de infancia. Sueños de infancia, pero bueno, lo terminó concretando, no llegó a tanto. Cae quizás no por la causa de que cayó Al Capone, que fue aquello por defraudación al fisco, no, él cae por la verdadera estafa que hace, ¿no? ¿Podemos hablar de que esa es la mayor estafa privada de la historia de nuestro país, Eduardo? Bueno, mira, antes de arrancar, tengo información de último momento sobre el caso, no, pero lo voy a dejar a todos expectantes, la vamos a compartir casi sobre el final, pero hay información de los primeros 4 citados por la Fiscalía para declarar. 2 van a ir en calidad de testigos, va a sorprender alguno de los nombres, y 2 van a ir en calidad de indagados. Respecto a lo que vos decías, y yo creo que comparando la situación, es la mayor estafa privada de la historia del país, porque se han denunciado 384 millones de dólares que se han esfumado, han desaparecido prácticamente, ¿no? Porque hay activos por menos de 100. Y además hay información de que muchas personas no han podido presentar la denuncia porque lo que anticipó ahora el fiscal Enrique Rodríguez
que en algunos casos va a investigar el origen de los fondos, bueno, hay personas que no saben si presentar una nueva denuncia porque quizás no puedan justificar ¿De dónde sacaron ese el origen de esos fondos. Entonces, en concreto sí, sobre 384 millones de dólares hay 4.200 inversores que pusieron sí ese dinero. De diferentes montos, ¿no? Hablamos de algunos sí. inversores que pusieron poco y otros que pusieron cantidades de dinero importantes. Van de 10.000 dólares, los menos, porque era el mínimo, monto mínimo, hasta el máximo no llega a los 3 millones de dólares. Un inversor, en realidad el que invirtió 3 millones de dólares, casi 3 millones de dólares, yo estuve averiguando, es un empresario retirado, que claro, uno puede decir, va a afectar más a quien invirtió 10.000 que a quien invirtió 3 millones, porque está bien, el dinero que pierde 3, pero este que tiene 3 millones también tiene 2 millones de dólares colocados en inversiones en otro lado, o sea, a esa persona no le va a cambiar la vida. Más que le cambia la vida al que estuvo toda la vida ahorrando 20.000 dólares y los perdió. Y bueno, hay un caso, por ejemplo, de una persona que puso 50.000 dólares porque tiene una hija con discapacidad y eran, digamos, lo que generaba anualmente, tampoco era mucho, o sea, eran 5.000 dólares más o menos, le servía para todos los tratamientos de la hija y ahora se quedó sin los 5.000 dólares y sin los 50.000 dólares, ¿no? Ese es uno de los casos, de los tantos que hay tantas historias como casos que se han presentado, pero sí. Y si uno suma, en realidad, y yo creo que con el tiempo vamos a saber que en realidad Conexión Ganadera está vinculada a la estafa, República Ganadera, que es otro fideicomiso parecido, está vinculado a la estafa de Conexión Ganadera. Entonces, si sumás los dos montos, pasamos los 450 millones de dólares y efectivamente ahí sí supera incluso lo que fue el año 2002 con la famosa crisis bancaria de la estafa, el Banco Montevideo y el Banco La Caja Obrera. Perdona, decís que podría estar vinculado lo de República Ganadera. Yo tenía anotado también el tema de Grupo Larrarte, que había sido unos meses antes. Decís que República Ganadera puede estar conectado con Conexión Ganadera, pero técnicamente, no solo porque fueran parecidos los sistemas. No solo porque fueran parecidos, sino técnicamente pueden llegar a estar emparentados en... vamos a ver hacia dónde avanza la investigación fiscal, pero hay algunos indicios de que podrían estar actuando como testaferro algunas personas que estaban en República Ganadera, testaferros de personas que están en Conexión Ganadera. Eduardo, brevemente, y antes de pasar a Gabriel, ¿cómo que, por la duda de que alguien no lo tenga muy claro, pero cómo es que funcionaba Conexión Ganadera? Uno tenía dinero, lo invertía en vacas. Bueno, en realidad vos tenías Conexión Ganadera que estaba muy bien armada, el sistema de estafa. Tuvo más de 20 años trabajando, 25, del 99, pero estaba tan bien armada. Vos fíjate que se estaba por caer el sistema y en octubre Conexión Ganadera logra captar 20 millones de dólares de inversionistas, ¿no? Ya cuando ellos mismos podían ver que los nubarrones ya estaban acercándose y diciembre estaba demasiado cerca y logran 20 millones de dólares en octubre, ¿no? Pero ¿por qué? Una de las grandes virtudes del sistema, más allá de como vimos a Carrasco, que era un gran orador, un gran vendedor, un gran comerciante, y la supuesta solidez económica de Basso, esos eran los dos pilares de Conexión. ¿Qué hacían ellos? Vos querías invertir y decían, no, te poníamos en lista de espera. Querés poner 20, te poníamos en lista de espera. Y te tenían así 15 días, 20 días, un mes. Y un día, cuando había un remate, ellos mismos compraban parte del ganado y te llamaban, decían, Eduardo, mirá, se abrió la lista de espera, ¿vos querés entrar con los 20 que querías? Y te ofrecían 10%, 8%, decían, no, pará, pero ahora es mi oportunidad. Y en vez de poner 20, ponías 40. Y algunos de los que tenían 40, entonces era parte del esquema. Y ojo, Conexión no compraba el ganado, Conexión te recibía tu inversión y después abajo había todo como unas empresas. Una de ellas es Hernandarias, que en realidad Conexión Ganadera, para que la gente entienda, es mitad propiedad de Basso, que falleció en el accidente, mitad propiedad de Carrasco y su señora. Y abajo está Hernandarias, que es una de las tomadores de ganado, que supuestamente Conexión le giraba el dinero y tenían que comprar el ganado, que ella sí es 100% propiedad de Carrasco y su esposa. ¿Qué es lo que pasaba? En realidad, si uno ve el monto de dinero que se invirtió, tendría que haber un inventario de 804.000 vacas. Y eso es lo que figura en un famoso Excel que anduvo circulando por todos lados. Si vos sumás la cantidad de ganado,
te dice 804.000 vacas. Es imposible que hayan comprado 804.000 vacas porque para eso precisaban 1.200.000 hectáreas. ¿tá? Y tenían ellos únicamente arrendadas unas 80.000 hectáreas. Lo que sí más o menos se sabe que compraron, sí, 70, 80.000 vacas. Vacas no, o sea, ganado, porque ahí estaba novillo engorde, ganado de cría, ¿no? Ganado de cría es la vaca y su ternero para que el montevideano que no entienda, ¿no? ¿Y qué pasaba? El 70% del negocio era un negocio financiero donde vos ponías la plata y supuestamente iba para el engorde de novillos. ¿tá? Pero lo que pasó es que nunca compraron esos novillos y sí le terminaban pagando la renta, o sea, los intereses, cada 6 meses o cada 1 año, con el otro dinero que entraba. ¿tá? O sea, él tiene que pagar los intereses y vos ponías 20.000 y los intereses eran 4.000, los intereses eran 4.000. Entonces, esa famosa calecita. Que ese es el Ponzi. Ese es el Ponzi también, que ahora se va a conocer con la trazabilidad del dinero, de todo el dinero que entró de las cuentas, cuánto fue a parar a Frigorífico Casablanca en Paysandú, que es uno de los frigoríficos que ahora también entró por esta situación en concordato y dejó a más de 500 trabajadores sin empleo, están en seguro de paro y va a ser muy difícil reactivar ese frigorífico. Perdón pero que me extienda tanto, pero porque también acá en un momento se dijo es un negocio entre privados. No, señores, porque afectó a muchos trabajadores, no solo inversionistas, a muchos trabajadores, más de 500 en Casablanca y a más de 200 en Paso de los Toros, otro frigorífico que era en parte propiedad de Vaso y que se utilizó dinero para de conexión para ese frigorífico, ¿no? O sea que ahí, bueno, después ya lo vamos a hablar, pero hay un montón de omisiones desde Ministerio de Ganadería, Banco Central, etcétera. ¿Y cómo etcétera. se lleva todo esto? Antes de ir específicamente, Gabriel, con un análisis de ir más allá y de qué nos habla esto a nosotros como sociedad, como organización política, económica, en qué mundo vivimos, digamos. Hay una pregunta que les quiero tirar tempranito a los dos, para después profundizar detalles. ¿Qué futuro puede tener una estafa así? Es decir, uno no lo entiende porque capaz que uno, yo qué sé, es un laburante, cobra a fin de mes. Pero si vos le vendés a la gente vacas que no existen o que la inmensa mayoría de ellas no existen y vas haciendo este tipo de estafa que recién describías sobrevolándola cómo era el sistema, ¿qué podés esperar? ¿Agarrar en un momento la guita y rajarte? O sea, ¿cuál podría haber sido un final exitoso para una estafa así? Porque realmente yo te juro no lo logro visualizar el futuro de pergeñar algo como esto. ¿Qué hipótesis pueden tener? ¿Cómo les podría haber ido bien con esta estafa nefasta, ¿no? Si es un Ponzi, un día revienta. Por definición de cómo funciona un Ponzi. Vos le pagás a los inversores nuevos a los inversores viejos con lo que entra de los nuevos, sí. Y hay un momento que se acaba la gente. Por eso, te explotan la cara. Eso no hay forma que suceda. Claro, si vos montás el Ponzi arriba de otros negocios, lo enlenteces, ¿no? Entonces quizás ellos tenían alguna expectativa de que ganar tiempo, pero no me voy a meter en la psicología. Es que si vos ves el trayecto que hicieron, quizá iba por ese lado, porque Vaso tenía la idea, y junto con Carrasco, de hacer toda la cadena, o sea, desde conseguir la financiación con los inversionistas, comprar el ganado, engordarlo y venderlo a frigorífico y tener la propiedad del frigorífico, porque él iba por la compra del frigorífico Casablanca y después es que crean la marca Stradivarius y la empiezan a ofrecer en el exterior. Entonces, creo que, no sé si era el salvataje o no del Ponzi, pero la idea es, si tenemos toda la cadena, o sea, ¿quién nos financia? Que son los particulares, el ganado, los filetes de engorde, lo rematamos nosotros mismos porque ellos mismos se encargaron de la comercialización. Tenemos el frigorífico porque iba hacia ese camino, Vaso, a quedarse con la propiedad de Casablanca, en realidad no termina quedándose. Él tenía Casablanca una deuda de 25 millones de dólares con él, estaba a punto de hacerse de Casablanca y no termina de hacerse de Casablanca porque aparece una deuda con unos extranjeros de 4 millones de dólares que querían el dinero contado arriba de la mesa. Entonces, y la marca en el exterior. Entonces vos podés decir, bueno, ahí el Ponzi podía, si no había una exigibilidad de todos los inversionistas de golpe, podía haber seguido funcionando alegremente. Lo que pasa que cae la RART, o sea, era muy alevoso el sistema, empieza a caer un pequeño grupo primero que no puede responder. Y empiezan a retirar, y empieza lo que se llama una corrida, como una corrida bancaria. Van todos a buscar, vos pará, acá está pasando algo, dame mi dinero. Incluso tenía el negocio
que hay todavía una parte de la deuda que no se sabe bien, lo había armado tan bien que no solo era la carne a través frigorífico en el extranjero, sino la exportación de ganado en pie. Le había armado Vaso hacia Turquía, ¿tá? Y esos famosos barcos que vemos 2x3 llevando ganado, sobre todo novillos, eran exportaciones de Vaso a Turquía. Y hay una anécdota en el sentido de que era prácticamente tenía toda la cadena, y es un video que no ha trascendido, pero que lo vimos en los celulares. Vaso manda 2 días antes del balotaje un video promocional apoyando la exportación de ganado en pie, porque el Frente Amplio en su gobierno fue más restrictivo de la exportación de ganado en pie, y él hace un video promocional como diciendo: mañana, este domingo en el balotaje, nos jugamos mucho del futuro de la exportación de ganado en pie. ¿Sabés a quién tenés que votar? ¿Ah? Como tratando de votar a Álvaro Delgado. Es un video que ha circulado por las redes, a mí me lo mandó mucha gente, y no es que haya una vinculación política ahí, pero él estaba jugado. Carrasco sí tenía una actividad mucho más fuerte en las redes sociales, apoyando la candidatura de Delgado, incluso lamentándose de que se fuera el expresidente Luis Lacalle Pou, y hasta saliendo a llevar votantes el día de la elección de la lista 40, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenían el esquema armado por ese lado. Vamos a salir un segundito de estudios porque tenemos a Diego Martini Lemos justamente con el ministro de Ganadería, Alfredo Frati. Bienvenido, Diego, buenas noches. Bien. Compañero, buenas noches. El gusto de reencontrarnos otro año en esta temporada de La Letra Chica. Estamos en la Torre de Telecomunicaciones de Antel, donde hace algunos minutos se presentaron las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Y estamos en contacto con Alfredo Frati, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Frati, gracias por estos minutos. Consultarle la declaración que hace de darle prioridad del Ministerio a aquellos terrenos o espacios administrados por fondos ganaderos. Bueno, fue la primera resolución que tomamos porque me parece imprescindible en esta nebulosa de este problema, por lo menos garantir la sanidad y el bienestar animal. Y eso es lo que va a hacer el Ministerio, tratar de ir a los predios, ver si tienen agua. Hay algunos que tienen agua por cañería, que tienen bomba, y otros que tienen sistema rotativo de WhatsApp. Bueno, todas esas cosas hay que ver cómo está, si sigue estando atendido y demás. Y eso es lo que nos vamos a abocar en estos días, más allá de algo que nos pueda pedir la justicia. Yo pienso que este es un tema en privado y que por esa vía se debe de resolver tanto el conteo como el rastreo de las marcas, porque es lo que da la propiedad, y bueno, obviamente el Ministerio apoyando y respaldando ese trabajo. ¿Sabemos cuántos predios son? No, exactamente no. Ayer me dijeron que podían ser 100. Hoy me dijeron que son menos, que son 70. Honestamente, nosotros no tenemos la información exacta. ¿El Ministerio tiene previsto hacer algún tipo de investigación? No, el Ministerio lo que tiene que ver qué es lo que pasó, cómo estamos, ¿no? Ahora, también hay que entender una cosa, no hay sistema perfecto, porque si no nadie nunca hubiese robado una caja fuerte de un banco, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo que tenemos que ver es si hay alguna falla o no en nuestro sistema de trazabilidad, que es un emblema del país, y si hay algún detalle que tenemos que corregir, lo vamos a hacer. Es más, nosotros vamos ahora a alargar un llamado internacional para ver cómo le agregamos otro piso a la trazabilidad. Hasta ahora tenemos esto que es robusto, que es bueno, pero creo que tenemos que pasar de repente a la georreferenciación a través de la caravana, ¿no? En 15 años el adelanto tecnológico ha sido brutal y nosotros no nos podemos quedar. El Uruguay es punta en este tema, y para que siga siendo a punta tenemos que meterle más cabeza, más inteligencia, más investigación y hacer cosas que en definitiva demuestren al mundo que somos punta en el mundo ganadero. ¿Esta situación afecta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en cuanto a la exportación, por ejemplo? No afecta en cuanto a la exportación. Y es más, yo creo que quiero dejar claro que esto no es un problema del sector agropecuario en sí mismo. El sector agropecuario sigue siendo un sector rentable, con rentabilidad baja, porque entre otras cosas es muy seguro. Eso no tiene nada que ver con una inversión financiera. Esto es lo que hubo acá, un negocio, una inversión financiera, que eso no tiene que ver
ni con el hombre de campo, ni con los trabajadores del campo, ni con nada de eso. Y esto tiene que quedar bien claro, porque yo creo que está bueno que los uruguayos que tienen alguna reserva puedan invertir en lo nacional, en Antel, en UTE y también, ¿por qué no?, en el sector agropecuario. Las tasas son las que son razonables, y hay otras que no lo son y termina ocurriendo, bueno, lo que pasó con cosas que claramente rompen los ojos de que no pueden permanecer en el tiempo. Ministro Frati, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Volvemos a estudio, compañeros. Gracias, Diego. Nos reencontramos en cualquier momento. Sí. No soy experto en el tema, tengo una gran discrepancia con el ministro. Esto sí va a tener un impacto, obviamente es mínimo en cuanto a lo que era la cantidad de ganado, ¿no? Porque Uruguay tiene casi 11 millones y pico de cabezas de ganado. Estamos hablando de que tendría que haber 700.000 más y no hay. Pero sí va a tener un impacto porque Conexión Ganadera arrendaba a precios muy altos los campos, pagaba más de 100... los campos, en general, con este tipo de negocio se arrienda, ¿no? El dueño del campo le arrienda, que es como un alquiler, para que la gente le alquila en el campo. ¿Tá? La hectárea, y bueno, hoy en día el promedio está entre 70 y 80 dólares, dependiendo de la zona, el lugar, el valor coñá. O sea, el valor coñá es la riqueza del suelo que puede tener para dar alimento a los animales o diferentes cuestiones. Esta gente de Conexión pagaba entre 100 y 120 dólares el alquiler o el arrendamiento de cada hectárea. Entonces había trastocado mucho, sobre todo en el norte del país, Salto, Artigas, había trastocado mucho el mercado, porque te alquilaban 20.000, 30.000 o 40.000 hectáreas a 100, 120 dólares. Aparte, por lo general, el alquiler o arrendamiento de los campos se paga a vencimiento de semestre, cada 6 meses, ¿tá? Y ellos te lo pagaban adelantado un año. Entonces, claro, habían generado una distorsión en el mercado, por así decirlo, de arrendamiento o de alquiler, de los campos, para que la gente entienda, ¿no? Se llama arrendamiento porque ese es el término. Pero, bueno, ahora va a haber, con el tiempo, seguramente va a haber una corrección de esos precios, ¿tá? Y va a tender a la baja, o sea, va a volver a lo que es... También se paga en kilo de carne, pero bueno, eso es más complicado. Pero esta gente iba y pagaba cash. Y otro problema que se le va a agregar, muchos de los campos, los arrendamientos de los campos, no se hacen a 1 año o 2 años, como el alquiler en un apartamento. Se hacen por lo menos a 5 años. ¿Tá? Y muchos de los campos que están arrendados por Conexión Ganadera, ¿tá? Por ejemplo, los campos que están este año arrendados, hay contratos 3, 4 años más. O sea, en enero del año que viene, si esto no se liquida rápido, el 1 de enero del año que viene, las 80.000 o 90.000 hectáreas de campo que hay arrendada Conexión Ganadera, ahí se le va a sumar 80.000, multiplicarle por 100, que son 8 millones de dólares. O sea, 8 millones de dólares más de deuda que va a tener Conexión Ganadera, ¿no? Porque el dueño del campo, al tener un contrato con Conexión, no lo puede arrendar a otro. Gabriel, vos escribías hace unos días en Brecha una nota bajo el sugestivo título Todos somos garcas, y te referías ahí a cuestiones financieras, vinculando también este caso con la estafa en Argentina de la criptomoneda Libra que promocionó Milei. ¿Qué nos dice esto de la sociedad? Empecemos por las grandes líneas de razonamiento que planteas ahí sobre qué nos dicen estas cuestiones sobre la sociedad en que vivimos y nuestra relación con el dinero, con el trabajo. Ahí Frati diferenciaba lo productivo de lo financiero y con lo financiero. A ver, era un centro muy bueno que casi que en la misma semana reventara lo de Libra y lo de Conexión Ganadera, ¿no? O sea, estamos todos hablando de estafas grandes, de alto perfil. Una que estuvo cosiéndose 25 años, otra que se hizo en 25 minutos. Pero de todos modos, daba para pensar, ¿no? ¿Por qué estas estafas? Y bueno, una primera cosa que uno puede pensar es que, bueno, en una sociedad en la que las personas tienen muy pocas expectativas de tener dónde caerse muertos porque alguien más los va a ayudar, porque el estado de bienestar funciona, porque las comunidades son fuertes, porque si tenés un problema eso no te va a arruinar. Una cosa que le puede pasar a los sujetos que viven en una sociedad así es que se sientan muy presionados a hacer rendir lo más posible lo poco que tienen, ¿no? Y eso hace a un sujeto muy vulnerable a una estafa, ¿no?
Y esto no es simplemente algo que sucede espontáneamente, ¿no? Son proyectos políticos de largo plazo. Yo ahí en la nota hablo, por ejemplo, cuando Thatcher empieza a hablar en los años 80 de capitalismo popular. ¿Eso qué quería decir? Y bueno, que si vos tenías $3.000 de ahorro, vos no eras un ahorrista, vos eras un inversor, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ibas a tener las ganancias que tuviera un inversor y ibas a tener también los riesgos, ¿no? Y si a eso vos le sumabas que en estos proyectos de demolición de los estados de bienestar, también, por ejemplo, una inversión que una persona podía hacer era endeudarse para ir a la universidad, en el entendido que eso le iba a producir una renta a futuro con la cual ahora se iba a endeudar. Y eso, algo que pasa mucho en el hemisferio norte, ¿no? La gente tiene varias hipotecas arriba de la misma casa y con eso financia no solamente el consumo, sino un montón de cuestiones de, digamos, de realización a futuro, ¿no? Entonces, ahí hay todo un proyecto con el cual esto engancha muy bien, ¿no? Y está muy acelerado, ¿no? Es interesante por eso pensar cómo hay cosas de estas que se hacen en tiempos muy largos y otras que se hacen en tiempos muy cortos, pero yo creo que lo que es interesante es pensar quién hay del otro lado, ¿no? Porque una persona que no tiene mucha plata, que no sobra la plata, que es simplemente un ahorrista, en realidad lo que está pensando es cómo ganarle a la inflación, cómo tener un colchón por si le pasa algo, cómo llegar a fin de mes. Y yo creo que cuando esas personas vemos que les sucede, que personas como esas vemos que les sucede, que son estafadas por personas que les prometen rendimientos altos, o bueno, en el caso de Libra directamente timbas inciertas de posibilidad de ganar, eso nos dice algo sobre cuáles son las otras cosas que a esas personas no se les están ofreciendo, ¿no? Porque capaz que en una sociedad en la cual vos tenés más seguridad vital, vos no tenés la necesidad de poner en juego. Vos dabas recién el caso de una persona que tenía un problema familiar y que, bueno, capaz que si esa persona se hubiera sentido mucho más contenida con ese problema que tenía, no hubiera tenido que pensarse a sí mismo como un inversor en el cual sus ahorros rendieran, ¿no? Y Gabriel, ¿quiénes son entonces, esa pregunta que tú hiciste, quiénes son los que están del otro lado? ¿Quiénes son los vasos, los carrascos que están detrás de esquemas? Bueno, ahí hay algo interesante ideológico para pensar, porque una cosa que tienen en común Carrasco y Milei, estos artífices de estas dos estafas, es que son liberal-libertarios, ¿no? Y esta narración de que acá lo que hay es una transacción entre privados, es muy interesante. Eso también en la misma brecha había una nota de Aníbal Corti sobre eso, porque es una discusión casi que teórica sobre el concepto de estafa. Porque si yo soy vivo y vos sos bobo, y vos me das mi plata y yo... que no se sienten responsables. No es que no se sienten responsables, es que para una visión liberal libertaria, eso es el libre juego del mercado. Y ya está. Entonces, claro, no es una estafa sino un acuerdo entre gente libre. Obvio, después está la ley, ¿no? Claro. Está el Estado, y lo que pasa es que como esta gente está en contra del Estado, ellos seguramente lo que dirían es, no, acá lo que hay es un exceso de regulación, las personas tienen derecho a correr riesgos. Un negocio con una rentabilidad alta tiene un riesgo alto. Y bueno, si perdés, perdiste. Lo que es interesante es que a la interna de ese o sea, en la lógica interna de ese marco ideológico, eso es indiscutible. También hay una cosa ahí que yo le agregaría, digo, más allá de ese acuerdo entre privados, es que hay una gran responsabilidad porque hubo una construcción de marca durante mucho tiempo en el caso de Conexión Ganadera, en la cual muchos medios fueron cómplices en esa construcción de marca. Hubo una legitimación de alguna manera. Claro, legitimaron a Carrasco, legitimaron a Carrasco, legitimaron... O sea, uno ahora, cuando te pones a googlear, te aparecen notas en diferentes diarios. Sí, en el país varias, por ejemplo. No, pero por ejemplo, yo me puse a estudiar porque no sabía mucho y me puse a estudiar bastante. Decía, exitoso remate de vaso, en una hora liquidó 4.000 animales, ¿no? Yo no tenía ni idea si en una hora podía vender 4.000 animales. Hablé con gente de campo y me dice, no, mirá, 4.000 animales, por lo menos, siendo ágil un remate, te puede llevar 3 horas, 4 horas. Entonces, claro, ahí empezás a averiguar y bueno, ¿y por qué lo vendía en una hora? No, porque ya tenía todo precomprado, era mucho dinero esos inversores que tenía en carpeta. O sea,
tenían todo un modus operandi ya montado. Claro, pero lo que es interesante ahí, por ejemplo, si uno va al caso de Libra, que es Sí. distinto, pero en el caso de Libra, ahí sí que no hay nada. Nadie decía que había ningún animal. Era una Criptomoneda. Era una criptomoneda, una meme coin, o sea, era una moneda cuyo valor financiero especulativo se basaba en el hecho de que había alguien famoso que le hacía correr en internet y eso hacía que la gente ponía plata en la expectativa de que más gente iba a poner plata. Pero la validó el presidente de Argentina. Sí, 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 naturalmente. Porque si el presidente de Argentina no lo hubiera validado, no sé si hubiera tenido ese éxito que No, tuvo. ese era el modelo. Ese era el modelo. Lo que quiero decir es que aún en ese caso, donde nadie decía que había No había ninguna vacas, no había bienes realidad materiales productiva subyacente, funcionaba igual. O sea, y para mí eso es una de las cosas que te dice es que hay una concepción de cómo funciona ahí la economía, ¿no? La economía no es algo que alguien produce, eventualmente le dará ganancia, que está en un marco normativo, regulado, etc. Es una cosa que sucede entre personas que tienen sus percepciones subjetivas, caprichosas, azarosas, sus necesidades, sus deseos, y eso da oferta y demanda y revienta como sea. Claro, las personas que queremos vivir en estados de derecho, en estado de bienestar, en situaciones en las cuales las personas están más o menos cuidadas, en las que hay ley, eso nos puede parecer terrible, pero yo lo único que quiero decir es que hay algo en la lógica interna de las ideologías como la de Milei o como la de Carrasco, que es la misma, es internamente consistente y yo creo que eso nos tiene que alertar mucho sobre que no es que simplemente uno no está de acuerdo con esta ideología, es que es una forma de organizar la vida social que una de las cosas que produce son cosas como esta y que además en la medida que, bueno, gente como Milei ni que hablar, tiene capacidad de hacer leyes, ¿no? Este tipo de cosas van a ser tendencialmente legales, legítimas, aceptadas. Entonces, hay una discusión muy profunda para tener que no es solamente si, por ejemplo, en el caso concreto de Conexión Ganadera, cuáles fueron los delitos, sino hay otra atrás que es, pensando en el futuro, ¿cuáles deberían ser los delitos? ¿No? ¿Cuáles de todas estas cosas que pasan deberíamos considerar como sociedad que no se deberían poder hacer? Sí, ¿cuál debería ser, que es un problema desde hace décadas que ya se ha planteado, la relación entre el capital financiero y los bienes reales que hay en el planeta, ¿no? Pero está. Y no, quería tomar esto que mencionaba Gabriel, Eduardo, para consultarte, porque también lo mencionaste al principio. ¿Qué pasó con el rol del Estado en este caso? ¿Cómo Conexión Ganadera pudo estar 25 años manejándose de esta manera y captando tantos fondos? Sí. Antes de responderte Dale, una cosa, quiero agregar una cosa que está buena en la discusión de las penas y los delitos. Vos fijate que acá se ha legislado mucho por el tema del delito violento, la rapiña, ¿no? Hoy cualquier gurí que comete una rapiña, sea te apunte con un cuchillo y te saque 500 pesos, tiene una mínima de 4 años y 10 meses, ¿no? Uh-huh. Y te robó capaz 100 pesos, o te robó el celular, está bien, hay violencia por medio. Acá se llevaron 384 millones de dólares y si vos ves la tipificación de los delitos y la pena es 2 años, 3 años, o sea, no hay una correlación. No van a ir al Comcar tampoco, ¿no? No, pero yo hablo más allá de a dónde vayan después, ¿no? Digo, ¿cómo en Uruguay el legislador a lo largo de los años ha hecho más punitivo el delito de rapiña o la violencia contra la persona y la propiedad cuando te sacan algo, que un delito gigantesco como esto, que es una mega estafa, y que también, enrabándolo, para mí afecta al Estado? Ahora, ayer leía de que hay unos abogados que quieren promover una denuncia de $1.000 millones contra el Estado por haber sido omiso el Ministerio de Ganadería, ¿no? en no seguir la trazabilidad del ganado del Arrarte, de República Ganadera y Conexión Ganadera. Yo creo que no va a tener andamiaje, pero... Uno lee el libro que salió hace poco, Vendedores de Cuchillos, ¿no? No son casualidades estas cosas, ¿no? De Ricardo Gil y... ¿Tenenbaum? Y tenemos. Quiero decir, hay estructuras legales, estructuras políticas, estructuras de clase, digamos, en
en la larga historia de décadas del Uruguay Plaza Financiera que enmarcan, habilitan, propician, que no esto en particular, sino el clima en el que este tipo de cosas pueden suceder, ¿no? ¿En el último gobierno eso sienten que se flexibilizó de alguna manera? Sí, yo te iba a decir respecto, para mí el Ministerio de Ganadería tuvo un poco de omisión, no solo en este caso, porque ya había tenido unas luces amarillas hace 3 años por ahí, habían imputado a una persona por abigeato en la zona de La Valleja, habían encontrado 2.000 o 3.000 caravanas en un escritorio, ¿tá? No se acuerdan el caso. Entonces, a ver, si vos sos Ministerio de Ganadería y tenés... La caravana es para que la gente entienda, antes los animales te lo marcaban, ¿tá? El hierro caliente, y acá en el lomo le ponían la marca tuya, que cada marca era individual. Hoy en día, algunos lugares se sigue utilizando, pero se usa lo que es la famosa caravana. Te pone una caravana acá en la oreja que tiene un número, tiene un chip, y vos es mucho más fácil hasta para contar el ganado, saber y hacer, sabés dónde ese ganado se crió, dónde comió, dónde termina en el frigorífico, o sea, haces como la trazabilidad del ganado. Pero a lo que voy, si hace 2 o 3 años tuviste esa alerta y vos, Ministerio de Ganadería, empezá a controlar, porque si entras a ver qué hay, te van a buscar caravanas, porque cada uno tiene una guía de propiedad, ¿no?, del animal, te van a buscar caravanas, vas a decir, bueno, algo está pasando, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, como esto era un negocio que se supo claramente financiero, el Banco Central sacó una advertencia hace 2 o 3 años, pero una advertencia de una carilla, y no hubo un control efectivamente sobre Conexión Ganadera, que a las claras era un negocio financiero, ¿no? Porque el 70% del dinero que recogió no compró ganado y hacía esa famosa calecita. Entonces, hay una omisión mucho más clara, sobre todo, quizá por la flexibilización que hubo en los últimos tiempos de las normas, pero hay una clara omisión del Banco Central en no controlar este tipo de negocios, porque también es un negocio entre privados, pero que se publicitaba en todos lados. Te aparecía publicidad en Instagram, publicidad en la televisión, te aparecían notas, ya vimos, radiales. Si vos hoy comparabas con la crisis de 2002, hay riesgos sistémicos. O sea, exacto. No podés dejar correr una cosa así. Una pregunta fundamental de todo esto se encargará la justicia, es ¿dónde está la plata? Podríamos hablar de dónde puede estar la plata, pero para eso, porque puede estar seguramente muy vinculado al tema de lavado de dinero, vamos a escuchar 2 minutitos del doctor Leonardo Costa, que es uno de los principales abogados que representan los intereses de inversores estafados. Costa. Estos fondos nunca fueron controlados, a pesar de que eran sujetos obligados en la ley. Desde el año 2009 hay alguna duda si toda la modalidad, pero está claro que desde el 2017 en adelante lo eran, y nadie, y no estoy con esto estoy diciendo, pasaron 3 administraciones y nadie vio este tema. Son personas que administran fondos de terceros, no hay duda que eran sujetos obligados. Nosotros lo que decimos es que puede haber un caso de lavado, y que es lo que nos preocupa, de si bienes que fueron ingresados a Conexión o a Hernandarias con el objetivo de comprar ganado fueron desviados mediante estafa o apropiación indebida a otros bienes, a otros fines. Esto es, compraron otros activos. Ahí podría haber un caso de lavado por parte de los partícipes de este grupo económico Carrasco-Basso. Lo que no sabemos, y no es preocupación por lo menos de los inversores en este momento, es si además ingresaba dinero de origen ilícito. No tenemos forma de saberlo. ¿No hay indicios? No, nosotros no tenemos. Obviamente que si lo hubiera, se va a ver. Pero la investigación financiera que se está manejando a nivel de Fiscalía con la CENACLAF y la UIAF en un equipo que se está conformando recién, puede dar cuenta de que efectivamente, eventualmente pudiese haber alguna persona que invirtió en esto y no tiene origen lícito. Pero quienes se presenten a la verificación, por lo pronto, es porque tienen el origen y saben que es parte de sus ahorros, parte de la venta de una casa, de la venta, hay situaciones de diversos tipos, la venta de un campo o la venta de otros activos. Muchachos, acerca de esto. Esos son los 384 millones de dólares que están justificados. Por eso yo decía al principio que puede haber
muchas personas que perdieron dinero y que no la van a denunciar porque quizá no pueden justificar el origen de los fondos. Un dato igual que está interesante y que en estos días se puso sobre la mesa es si las personas que recibían la renta anual, no sé, vos ponías $100.000, te prometían un 9-10, recibías $10.000, ahora, ¿tributaban el IRPF sobre esos $10.000 o no tributaban el IRPF? Esa es otra cuestión. Si vos haces la suma de 384 millones de dólares, vamos a ponerle que era todo el dinero, que efectivamente pagaban un 10%, para hacer números redondos, tenés, 38. Tenés 38 millones de dólares al año de... IRPF. No, de renta. De renta. Sobre la cual deberían pagar IRPF. 12% IRPF, sobre renta financiera 12%. Además del impuesto al patrimonio por la propiedad. Además del impuesto al patrimonio, pero es ahí cuando vos tenés bienes por más de $300.000. O sea, si es individual, más de $150.000, si es núcleo familiar, más de $300.000. O sea, también el Estado puede terminar saliendo favorecido en este sentido, porque decir, a ver, señores inversionistas, quien tenía más de $300.000, ¿usted pagó o no pagó el impuesto al patrimonio? ¿Y usted qué dice de que del 2020, ya veo que algún abogado se va a enojar si está dando malas ideas, del 2020, ¿usted pagó el IRPF por esto o no pagó? Controlar el IRPF es mucho más difícil, el impuesto al patrimonio es mucho más fácil controlarlo, ¿no? Eduardo y Gabriela, vos también te lo pregunto, a ver qué piensan. ¿Ustedes de alguna manera consideran que esto podría estar vinculado con el tema del financiamiento de partidos políticos o que tendríamos que nuevamente hacernos determinadas preguntas sobre ese tema? Es un problema de transparencia al final. O sea, en principio, como los controles de financiamiento de partidos políticos en Uruguay son tan malos, uno a priori podría decir todo podría llegar a tener relación con el financiamiento de los partidos políticos. Pero yo no tengo ninguna información para decir eso. Creo que, bueno, cada vez que hay un ilícito, una plata gris dando vuelta por ahí, no es una mala idea usarla como una luz amarilla para decir cuándo vamos a tener una buena discusión sobre el financiamiento de los partidos. Exacto. Yo voy a contar una cosa. Este caso, Conexión Ganadera, República Ganadera y Larraarte, estalló un mes antes de que los partidos políticos presenten su declaración jurada del origen de los fondos que habían obtenido para la última campaña electoral ante la Corte Electoral. ¿Tá? Y una fuente me dijo que estaba haciendo declaración jurada, mirá, yo te soy sincero, si encuentro que Conexión Ganadera nos puso $20.000, lo voy a declarar que lo puse yo. ¿Tá? Porque en realidad, bueno, es esa falta de transparencia que te permite. Como estalló antes el caso de los plazos que se vencían, o sea, nadie te va a poner, si Conexión Ganadera o si Gustavo Basso te puso dinero en la campaña. Así que nunca sabremos. Y nunca vamos a saber, exactamente. Nunca vamos a saber, salvo que alguien haya sido, no creo, o sea, tan kamikaze poner sí, aceptar que Gustavo Basso o que Conexión Ganadera le puso dinero para su campaña, porque todavía, como digo, no había vencido el plazo para presentar en la Corte Electoral toda la lista de donantes, ¿no? Igual veremos con todo lo que será la trayectoria de esta investigación judicial, que recién arranca todo lo que va a levantamiento de secreto bancario acá es clave, porque se va a saber el dinero que entraba a Conexión Ganadera, como decía Leonardo Costa, ¿para dónde iba? Si iba para la compra de animales, si iba para las cuentas de Basso y de Basso derivaba para el frigorífico Casablanca o derivaba para el frigorífico Paso de los Toros, o si derivaba para otros escritorios que se dice que también tiene propiedad Basso, o sea, ahí... O para cuentas offshore, o yo qué sé. Sí, yo la verdad no creo, o sea, soy sincero, no creo que haya dinero en el exterior, capaz hoy... ¿De Andorra? No creo que haya dinero en el exterior, porque en realidad, por la propia modalidad de la figura de Basso de querer ser un emprendedor, claro, era un gran emprendedor con dinero ajeno, ¿no? Así cualquiera. Era un gran emprendedor con millones de dólares que venían de otro lado. Pero por eso quiso comprar un frigorífico, comprar otro, fomentar toda esta cadena. Inventó una marca Stradivarius, una marca de carne para... La plata a algún lado fue. Alguien se enriqueció con esto, evidentemente. Bueno, el ritmo de vida que llevaban Pablo Carrasco y señora, y el ritmo de vida... ¿Comieron tanto dinero? Y bueno, no sé, pero yo, la verdad,
debe haber cuando mucho 50 millones de dólares en ganado, porque hay unas 80.000 reses más o menos. Esos son 52 millones de dólares en ganado. Y más los 25 que le debe Casablanca son 75, más algún otro activo que pueda haber. Van a recuperar cuando mucho el 9%, 10% de su inversión los que pusieron dinero, ¿no? Para cerrar, Preve, la primicia. Sí, ahí va. La primicia, por favor. ¿Quiénes van a ir a declarar? Van a declarar, mirá, hay 2 indagados, los 2 primeros indagados están citados para el 19 de marzo en la Fiscalía de Enrique Rodríguez. Son Martín Bartol, ex gerente general de Conexión Ganadera, ¿tá? Familiar de... Hermano de Pablo Bartol, sí, pero Pablo no tiene... Lo dejamos afuera, Pablo, porque no tiene nada que ver, Sí, ¿no? No, O sea, no, pero... no, está bien. Eso se menciona. Rodolfo Flores es otro que va a declarar en calidad de indagado, es el ex gerente operativo de Conexión Ganadera. Eso va en el 19. Y el 14, que va el viernes 14, o sea, el viernes de la semana que viene, que ahí empiezan primero a declarar como testigos 2 contadores. El contador José Carlos Santeguini, que es el contador que firmó la última declaración que se conoce, la declaración de Conexión Ganadera del 2022, ¿tá? Y además era contador de Gustavo Basso, tanto de su unipersonal como de su escritorio de negocios rurales. Y Repetime el nombre que se me perdió. José Carlos Santeguini. Se escribe Santeguini, G-I-N-I, Santeguini, que es el que firmó el último balance conocido de Conexión Ganadera. Y atento que este es el nombre de sorpresa, Ricardo Giovio, que es nada menos el que hizo el famoso streaming con los inversores cuando Carrasco anunció que el default total de Conexión Ganadera. ¿Y por qué lo citan a él? Porque hay inconsistencia entre la información que tiene el fiscal Enrique Rodríguez y la información que proporcionó Ricardo Giovio en el streaming a los inversores de Conexión Ganadera. Igual va como testigo, ¿tá? Pero es el viernes 14 en la Fiscalía de Lavado de Activos. Muy bien, Eduardo Preve, Gabriel de la Costa, muchísimas gracias a ambos por estar esta noche. Gracias a ustedes. ¿Me dejás la de estribo? Sí, claro. Porque es un datito fantástico. Venga, dale. 28 de noviembre, el día de la muerte de Basso, que murió a la mañana en accidente en Ruta 5. Con el Tesla, sí. Con el Tesla, famoso accidente, de ADN, fue el todo. Ese día, de tarde, aparece un contrato firmado por una de las hijas de Basso, un contrato del famoso Warrant, por una de las 2 hijas de Basso, como si ese día hubiera invertido de tarde $72.000 en Conexión Ganadera. Ese contrato está firmado por esta hija de Basso, por Basso y por Carrasco. Gracias, muchachos. Nos reencontramos en cualquier momento. ¿Con qué seguimos, Sarasola? En el próximo bloque vamos a estar hablando con Soledad González sobre el 8M. Mañana se viene un nuevo Día Internacional de la Mujer. ¿Qué pasa con las políticas de género en nuestro país? Y otras cosas más. Quédense que ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Cargando miedos y penas, armamos este camino que a todas nos pertenece, nadie quedó en el olvido. Que a todas nos pertenece, nadie quedó en el olvido. Las que vinieron primero a través de las espinas fueron abriendo senderos, hoy
Entramos entonces en la recta final de La Letra Chica. Veíamos el videoclip Mujeres en Todas Partes, que convocó a más de 30 artistas uruguayas en la previa, en el marco de lo que va a ser mañana, la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer. Y vamos a empezar ya a conversar con Soledad González, politóloga especializada en violencia de género. Soledad, buenas noches y gracias por estar nuevamente acá. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme otra vez. Hay varios temas para hablar, pero comencemos. Hace casi una semana el país cambió de signo, cambió de rumbo político. Miremos un poquito para atrás. ¿Cómo evalúas lo que fue la gestión en materia de género del gobierno de Luis Lacalle Pou? En rasgos generales, ya sé que no lo podemos hacer y bueno, en profundidad. Sufrimos retrocesos, ¿no? O sea, hubo leyes votadas y otras amenazas de votación de leyes que recortaron derechos y que medran la posibilidad de mujeres en situación de violencia de llegar a la justicia y obtener reparación, ¿no? Como es la ley de tenencia compartida. Es una ley muy compleja y que realmente en algunos casos, sobre todo especialmente complicados, ubican a los niños, a las niñas, a los hijos y a las madres que quieren protegerlos en casos de, sobre todo de violencia sexual o de agresión hacia ellos, ¿no? Entonces, ese es un punto muy duro y muy atrás. De hecho, tuvo la condena de cantidad de organizaciones, de derechos humanos, de infancia, de todo. Organizaciones internacionales. Incluso hasta de la propia directora Mónica Botero, ¿no? Que dentro de sus posibilidades también. Directora, recordemos, de mujeres durante el periodo. Claro, la directora anterior. Después, a nivel del sistema de respuestas, el sistema se fortaleció mínimamente en algunas localidades o ciudades donde se incrementó. Se instauraron 3 juzgados de los especializados de forma muy precaria, con ausencia de equipos especializados, con falta de formación, con falta de condiciones materiales. O sea, prácticamente no se avanzó. La ley no tuvo el presupuesto que requiere para que su implementación produzca cambios, ¿no? Porque la cuenta gotas no cambia nada, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando en estos 7 años que lleva la ley de aprobada. Entonces, bueno, un nuevo gobierno te da la oportunidad de, bueno, a ver si en esta oportunidad, cuando se trabaje sobre la ley de presupuesto en el Parlamento, logran ponerse de acuerdo para destinar una cifra relevante que marque un punto de diferencia a la hora de poner en práctica las políticas públicas que la ley indica, ¿no? Ese va a ser el principal desafío para el nuevo gobierno. ¿Vos también? Yo creo que el principal desafío es el diálogo social con perspectiva de género. O sea, ¿Cómo se hace eso? Y bueno, vamos a tener que ver a quiénes convoca el gobierno para ese diálogo, qué actores. Habrá que ver también cómo nos articulamos las feministas o el movimiento feminista para poder tener una voz sobre lo que se discuta ahí, porque es muy relevante para nosotras y para nuestra vida. Y estamos en absoluta desventaja, porque el marco formal no es en el ámbito donde la mayoría de las mujeres transcurren su vida, ¿no? Trabajás informalmente o no trabajás, o trabajás cuidando, por supuesto, sin cobrar nunca, o tenés interrumpida tus aportes a nivel formal al BPS. Entonces, además de las dependencias, ¿no? De los subsidios por maternidad, o sea, toda la gama de protección social, de herramientas. Entonces es muy importante que haya una voz de mujeres organizadas defendiendo y poniendo, sobre todo defendiendo, primero, antes que nada, iluminando los nudos que enfrentamos las mujeres, y después pudiendo tener una voz que proponga o sea escuchada a la hora de qué tipo de medidas corresponden para X o tal o cual tema, ¿no? En tal o cual área. Creo que ese es un enorme desafío que tenemos tanto nosotras como el nuevo gobierno. Pensando en lo que refiere a la cuestión del presupuesto, te he escuchado decir no hay nada. ¿Por dónde se empieza? Bueno, hay un sistema de respuestas que a mí me gustaría que se hiciera una encuesta de satisfacción a las usuarias para poder conocer qué hay y qué esperan ellas y qué encuentran ellas y si el Estado está cumpliendo y cubriendo las necesidades de las mujeres en esa situación. ¿Qué es lo que encuentra hoy una mujer cuando se... Un abismo entre lo que necesita y lo que hay. O sea, un abismo.
un abismo en la justicia, un abismo de política pública a la hora de poder acceder a una vivienda, de poder reinsertarte en lo laboral si es que sos una mujer que quedaste sin trabajo, estás sin trabajo, como todo, como hasta el acompañamiento, el apoyo psicológico, está muy en boga la salud mental, sin embargo hay muy pocos recursos públicos o accesibles a través del Sistema Nacional de Cuidados, de Salud, que a los que accedan las mujeres en situación de violencia de género, ni que hablar de violencia sexual, donde hay menos todavía, menos formación, menos personal, menos herramientas adecuadas, porque las herramientas que tiene el sistema de respuesta apuntan a la emergencia, a que estás en una situación ahora de violencia. No apuntan a reparar un hecho que pudo haberte pasado hace 20 años, 30 años, 40 años, ¿no? Como está sucediendo si hay una novedad que tuvo esta cuarta ola feminista, es haber destapado el problema de la violencia sexual, ¿no? Y la cantidad enorme de violencia sexual que hay en la sociedad, ¿no? De las que son víctimas principalmente mujeres, niñas y niños, también varones. Y sin embargo, ¿Habría que rever cuestiones en la justicia ahí, por ejemplo? Y bueno, ahora se desarchivó, eso fue como alentador ver que el otro día en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, desarchivaron 3 proyectos de ley, que uno es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que es una medida muy necesaria, pero cuando no hay plata, los gobiernos te votan leyes, pero para cambiar las realidades necesitamos política pública que requiere dinero. Porque vos, por supuesto que el camino de la justicia es un camino de reparación para quienes sufrieron cualquier delito, estos delitos particularmente también, porque son extremadamente dolorosos, porque ¿no? Hacen un daño importante, pero no alcanza, porque tu reparación, vos sos un ser mucho más complejo, ¿no? Y allí requerís personal especializado en salud mental, lugares que entiendan y sepan cómo afecta el trauma de este tipo de delito en las personas que lo sufrieron y generar herramientas que den respuesta a la necesidad, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas para hacer, un montón que son nuevas, tan nuevas que hay que crearlas, o sea, que hay que inventar dispositivos que creen reparación. Dispositivos de atención. Por ejemplo, o de acompañamiento, sí. de una forma. Vos tenés una mujer en el medio de una situación muy crítica, de una crisis, que es producto de haber sufrido violencia sexual crónica en su infancia, por ejemplo. ¿Y vos quién la atiende un viernes a las 11 de la noche? ¿A dónde llama? Cuando lo que tiene son pensamientos de autoeliminación. Bueno, hoy en día se acercaría una emergencia. Depende de la emergencia, depende de dónde vivas. Y depende de quién la vea ahí. Depende de quién te atienda. Tenemos un caso terrible, el de Milagro Chamorro. El año pasado hablando. Se les mató la emergencia. O sea, el colmo de la desidia, ¿no? El colmo de la negación y del desprecio a la violencia que sufrimos las mujeres, ¿no? Es un caso terrible, pero que deja en evidencia todas las fallas del sistema de una manera crudísima. Soledad, ya tomando una perspectiva quizás más general sobre lo que va a ser este 8M de mañana, ¿de alguna manera sentís que hay como una especie de clima de época contra las mujeres y contra el feminismo? Y lo pienso desde el lugar del avance de las ultraderechas, que tienen discursos muy antifeministas, discursos muy machistas, una cuestión mundial, no estoy hablando de acá de Uruguay puntualmente. Y sí. ¿Qué está pasando? Es como es complejo porque nos usan de tiro al blanco. Pero somos como una excusa, eso es mi lectura, ¿no? Somos como la excusa para distraer y para ubicarnos, porque además es una excusa fácil, porque vos siempre vas a tener en las sociedades, avanzan de a poco, hay segmentos de la sociedad que van más en avanzada y hay otros sectores que son más reaccionarios, conservadores, tradicionalistas, no necesariamente porque odien a las mujeres, sino porque tienen una idea de organización social que es otra y que estás habituado a ella, además, o sea, no eso. Y entonces las sociedades se van moviendo como a diferente ritmo, van cambiando y evolucionando.
En esta movida de la ultraderecha es contra toda la humanidad, usándonos a nosotras, que esto como de tiro al blanco, ¿no? Pero es contra toda la humanidad. Lo que está pasando en los gobiernos que han asumido nos golpean o nos usan en el discurso como para decir que estamos pasados o que estamos no sé qué o que mentimos. Todo es un ruido muy grande, que un poco es fácil porque también cuadra ese discurso en un sentido común. Ya vimos que el gobierno el pasado votó una ley que retrocede en los derechos de las mujeres de acceder a la justicia porque las mujeres mentimos en la justicia y no tienen un solo documento que pueda probar esa afirmación. Es todo yo para mí. O sea, y así legislan, ¿no? Porque cuando mandaron pedir un estudio a la Universidad de la República, a Facultad de Derecho, para ver cuántas mentiras hay, el estudio no encuentra denuncias falsas. Pero entonces, creo que el discurso de la ultraderecha contra las mujeres y contra la diversidad sexual es funcional, pero que su objetivo es otro, ¿no? Es en el medio de una crisis capitalista brutal, de reordenamiento político del mundo, de los poderes, de quién está, ¿no? Las caídas de unos imperios, el surgimiento y el avasallamiento cada vez más de otros países con una impronta también hegemónica, digamos, por algún motivo, ¿no? Y allí hay una disputa que termina siendo de dinero. No, porque en esto hay una lectura que se hace sobre que los varones jóvenes se han vuelto ultraderechistas, ¿no? Y que es porque la reacción al feminismo, es porque nosotras los tratamos mal, ¿no? Y ahora empiezan a haber otros estudios y dicen, mira, en realidad no. En realidad lo que le pasa a los varones jóvenes es que están perdidos acerca de qué hacer en sus vidas y las certezas de antaño sobre que tu rol en el mundo es tener trabajo, un trabajo estable, proveer a la familia, sostener, ya no lo encuentra porque este mundo en crisis hace que vos no sepas si vas a tener trabajo el mes que viene y en qué condiciones vas a tener ese trabajo y para qué te da ese salario. Entonces, ahí hay como está enredada la madeja desde siempre, no es, pero quiero decir, en esta cosa como que nos enfrentan, creo que está oculto otra cosa atrás, ¿no? Soledad, tenemos que ir cerrando. Mañana a las 4 está convocada en la Plaza de Independencia, se van a juntar, va a haber pinturas, van a firmar carteles, se va a hacer de todo un poco. A las 18 horas se comienza a marchar en 30 segundos. ¿Qué le dirías a las mujeres jóvenes uruguayas en el marco de lo que va a ser mañana la movilización y que son el futuro del feminismo de Uruguay también? Les diría, primero, que marchemos respetando todas las diferencias y todas las posiciones, a todas. Y les diría que tenemos que organizarnos, porque organizadas es como avanzamos. Sueltas y solas, solo reivindicando, eventualmente no logramos avanzar. Pero antes de irme, voy a pasar un chivo porque hoy tengo una presión externa que me obligan. Con un grupo de compañeras feministas estamos haciendo un streaming feminista cada 15 días que se llama Listas. Bueno, no profesionales, y entonces los invito a todos y a todas a escucharlo. Está en YouTube, se llama Listas, un streaming feminista. Nada, invitarlos a quienes quieran. Queda hecha la invitación entonces, Soledad, muchísimas gracias. De nada. Y nos vemos mañana. Muy bien. Cerrando esta primera entrega 2025 de La Letra Chica, recordándoles un par de cosas. cosas. Me hace señas y no sé para dónde ponerme. A su derecha, acá. Como acomodando la barrera del tiro libre. Ya se viene el episodio 5 de Hábitat Natural a la pantalla de TV Ciudad si están viendo el vivo, porque, y ahí voy, la repetición de este programa es el domingo a las 20 horas, además de que, por supuesto, como todos los contenidos del canal, queda colgado en YouTube. Muy bien, un gusto como siempre estar con ustedes. Muy buenas noches, que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.